Hola, mi nombre es Matías Zapata del grado octavo A. Hoy les vengo a presentar cómo hacer una máquina de vapor. Los instrumentos que utilizaremos van a ser dos latas selladas, un objeto para hacer agujeros, una aguja y una jeringa. Y bueno, ahora les voy a mostrar el primer paso, que sería hacer el hueco en la botella. Generalmente el hueco se tiene que hacer en esta parte de acá para evitar eso, pues que se nos dañe la botella. Entonces cuando haga el hueco, volveré y les explicaré. Ok, ya he realizado el huequito, el agujero. Entonces utilizaremos con ayuda de la aguja y la jeringa el sacar el líquido de adentro. Entonces procedemos. Tengan mucho cuidado cuando hagan estos actos. Ok, cuidadosamente lo voy a realizar. Entonces voy a cortar un momento y cuando ya lo haya realizado les explicaré el nuevo paso. Ok, ya he terminado de hacerle los agujeros a las botellas. Y esta iba a ser el intento número uno, pero no me salió. Entonces, por eso hay que tener dos botellas. Una de repuesto por si la otra no te funciona. Bueno, aprovechando que esta botella se nos dañó, con esta vamos a hacer el remolino y también vamos a sacar también esta parte de acá de la boquilla, perdón, esta parte de acá de atrás para poder poner nuestro algodón con alcohol. Listo. Después de esto, procedemos a esto con esta agujita. Vamos a meter con la jeringa agua. Entonces voy a hacer un corte y cuando ya tenga el agua lista, les diré el siguiente paso. Ok, algo que se me olvidó recalcar es que no podemos llenar toda la botella. Tenemos que llenar más o menos esta cantidad. No se pasen de ahí porque obviamente se va a rebosar el agüita y va a demorar muchísimo más en calentar. Ok, después de haberle hecho los huecos a esto y meterle el agua, sigue ponerle los cuatro tornillos en esta posición a la madera. Listo. Lo tenemos que poner así para poder que la botella quede así. Y que quede un espacio abajo para poder ponerle la parte de acá. Listo. Ahora el siguiente paso va a ser cortar esta parte de acá. Ok, listo. Ya tengo listo lo que va por debajo, que es donde vamos a poner el algodón y el alcohol. Listo, entonces el siguiente paso es armar el mecanismo que va a hacer rodar lo que va a hacer rodar el molino. Listo, entonces ahora lo que sigue es que vamos a hacer el molino. Ok, por problemas de batería no pude grabar un proceso, pero acá se los muestro. Tenemos que con dos clavos fijar dos objetos de metal que serían ese tipo de cable que tienen que quedar parejos. Después, con uno totalmente diferente, meterlo por dentro de los dos y pues sellar una parte. Ya por la otra meteremos que quede bien firme el molino. Para fabricar el molino
podemos utilizar una de las láminas de la botella que sobró y ya les mostraré cómo va a quedar el modelo. Así quedaría nuestro prototipo. Entonces ahora procederé a recortarlo. Bueno, me quedó un poquito torcido, pero aún así sirve. Ahora procederé a darle forma de molino. Ok, yo sé que no quedó de la mejor forma, pero algo es algo. Listo, ahora procederemos a hacerle el hueco, pero con cuidado, ya que si este se nos daña, podríamos dañar el experimento y tendríamos que conseguir otra botella. Listo. Vamos a hacer el hueco con el cable que nos sobró. Ok, listo. Me ha costado un poco y me he cortado, pero no importa. Listo. Acá ya tenemos esto listo. Entonces procederemos a meter por dentro de el prototipo. Listo. Ya metido, ya procederemos a a sellar esta parte de acá. Listo. Como les había dicho, tienen que tener mucho cuidado porque por lo visto yo no lo tuve y sucedió un accidente, por así decirlo. Listo, entonces voy a sellar esta parte de acá y ya volveré con el siguiente paso. Ok, listo, ya está todo preparado. Entonces a lo que procederemos a hacer es a colocar el alcohol debajo de la botella. Y vamos a remojar en ese alcohol, vamos a remojar un poquito de algodón. Entonces, cuando ya lo haya hecho, les mostraré el resultado. Listo, para terminar, voy a mostrar todos los objetos con lo que hice el experimento. Ahí están casi todos. Acá está la madera ya preparado y voy a mostrar el proceso de calentamiento. Ok, listo, ya todo completado. Vamos a proceder con la prendida de nuestro proyecto. Ok, ahora procederemos a prenderlo. Dejaremos unos segundos a que ya esté muy caliente y ya cuando esté saliendo el vapor y ya el vapor salga, el molino va a empezar a funcionar. Ok, ya por último, acá vemos ya cuando ya está ya caliente cómo funciona. Acá un mejor ejemplo de pues el experimento. Ok, cabe recalcar que en el transcurso del experimento hice muchas modificaciones, ya que si el molino no funcionaba, me tocaba cambiarlo o preparar uno nuevo. Lo que sostenía se dañó, entonces me tocó organizar otra vez con los palitos que tenía ahí y pues eso me tocó gastar mucho combustible, ya que esto, como lo tuve que intentar tantas veces, me tocó volverlo a hacer muchas veces. Bueno, y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les funcione así mismo como a mí me funcionó. Hasta luego.